Hoy quería traer reflexiones de un libro que inicié a finales del año pasado. Estamos al 4 de enero del 2024, iniciando un año nuevo con este momento que siempre trae el año nuevo, que es de reset, de volver a empezar. Y a mí me coincidió también con un parate importante a nivel profesional, entonces aproveché y realmente estoy buscando resetearme, volver a empezar. Por eso quería arrancar esta serie de videos en las que, a través de los cuales, como explica Mariano Sigman en su libro El poder de las palabras, a través de los cuales yo puedo ir expresando todos esos pensamientos que tengo, que esa manera de ver la vida que tengo, y al transmitirlo y sobre todo en ese ida y vuelta voy a ir materializando y visualizando esa forma de pensar con el objetivo de crecer, ¿no? De desarrollarme y evolucionar, evolucionar en mi pensamiento y en mis creencias, asentar las que son acordes a este momento, a este tiempo, y transformar las que necesito. Hay muchas limitantes sobre todo, así que quise iniciar, no quería esperar más. Siento que hay mucho por contar y por decir, y obviamente esperando esa ida y vuelta de una tribu, tal vez, de un grupo de personas que me acompañen en mi pensar, en mi sentir, en mis valores, y que nos vayamos transformando juntos de la mano. Así que los invito a hacer lo mismo, a no quedarse callados con las cosas que uno tiene en la cabeza, porque solamente a través de las palabras podemos darnos a entender, y de la manera que nosotros queremos y necesitamos, ¿no? De la manera más efectiva, porque como bien sabemos hay un gran porcentaje que todavía nos domina, que es el lenguaje no verbal, y nos olvidamos del inmenso poder que tienen nuestras palabras, sobre todo para hacer consciente aquello que buscamos. Así que en este parate de principio de año, justamente me parecía acorde traer este libro que, como les decía, empecé a leer a finales del año pasado. Es de un filósofo contemporáneo que es Byung-Chul Han, y resueno mucho con él porque me hace pensar mucho, me hace cuestionarme muchas de las cosas que en el último tiempo trabajé mucho por cambiar creencias, y de golpe aparece este señor y me las vuelve a confrontar. Y eso está bueno también, porque lo importante de las creencias es que uno las transforme en base a su experiencia, a su vida, a lo que ve, no a lo que otra persona le dice, porque si no, no construye su propia identidad. Y llega un momento en la vida en la que uno tiene que sí o sí empezar a construir sus propias creencias. Y creo firmemente que ingresamos en una época donde cada vez eso va a ser más común, donde cada vez va a haber menos pensamiento de masa, donde cada vez va a ser más difícil que nos controlen a todos. Por suerte, creo que vamos hacia una humanidad con más conciencia, y el propósito de esta serie de videos es justamente eso, colaborar con ese despertar de conciencia y traer nuevas miradas, traer nuevas experiencias. Mi foco va a estar en la comunicación, pero también en transmitir
esos autores o esas ideas que me van haciendo cuestionar y que me van haciendo repensar la manera de relacionarme con los demás, conmigo misma y con el entorno. Así que a través de mi experiencia y de mi sentir, espero poder ir también colaborando con la transformación y el sentir de cada uno de ustedes. Y ojalá podamos hacer esta tribu y esta comunidad de personas que piensan y que les encanta pensar y que les encanta descubrir cosas nuevas. Con el correr de los videos se van a dar cuenta de cuáles son mis valores, de cuál es mi filosofía de vida, que la estoy construyendo. Y a lo largo del tiempo va a cambiar, ya les aviso, he cambiado mucho en mi vida y eso va a seguir ocurriendo, por suerte. Así que son todos bienvenidos los que quieran estar, en seguirme, en escucharme, en comentarme, en criticarme. Y por supuesto que son bienvenidos todos aquellos que no les interese. Aunque los invito a, si les resuena algo, si los hace enojar algo de lo que digo, que por lo menos se queden pensando. Eso a mí me ayuda mucho, porque significa que estoy diciendo cosas que siento de corazón y no que es solamente lo que todo el mundo quiere escuchar, que no es la idea, no es mi intención. Así que bueno, volviendo al autor, el libro que empecé a leer se llama Vida Contemplativa, de Byung-Chul Han, y él hace una fuerte crítica al sistema de consumo, la sociedad de consumo, la sociedad del cansancio que él llama, en la que vivimos hoy, donde ya no somos explotados por grandes empleadores, por grandes explotadores o estados opresores, sino somos autoexplotados bajo la filosofía del desarrollo personal y del propósito de vida. ¿Por qué les decía que este filósofo, este escritor me hacía enojar cuando lo leía? Porque bueno, yo justamente todo el año pasado, ya desde la pandemia, empecé a construir esta mirada del propósito de vida y el ikigai y todo lo que eso lleva. Y lo afiancé mucho y lo combatí mucho con mis anteriores creencias. Y cuando por fin me sentí liberada y me sentí escuchada y en una comunidad, aparece Byung-Chul Han y me vuelve a tirar todo eso encima, todos esos temores encima, todo eso, esas creencias que yo fui escuchando a lo largo de mi vida académica, sobre todo en la universidad, por lo cual estaba muy convencida de esas creencias. Y fue como, o lo que me genera es esta contradicción. Pero lo que me doy cuenta que lo importante no es estar de un lado o del otro, sino un equilibrio. Y es un poco lo que él viene a plantear en este libro, Vida Contemplativa, que además tiene una portada hermosa, y realmente lo recomiendo mucho. No es un libro largo, pero no es una lectura ligera. Tenemos que acostumbrarnos a leer cosas también que ocupen nuestro tiempo y nos hagan tener que frenar y sentarnos, porque si leemos solamente es como reels de 5 segundos, algo que nos atrape, bueno, entonces siempre vamos a estar esclavos de la inmediatez. Y un poco creo que este filósofo lo que quiere es que nos despertemos. Así que esta crítica que hace, yo creo que es una crítica constructiva a la sociedad, en la que tenemos que equilibrarnos
y, y tenemos que dejar de explotarnos. Y sobre todo en este libro lo que apunta es que tenemos que frenar, que tenemos que volver a tener momentos de inactividad y que eso no signifique perder el tiempo, que eso no signifique que no estamos, o el hecho de no hacer nada no significa que no estamos viviendo, porque justamente la realidad se compone del contraste, luz, sombra, blanco, negro, es ese contraste el que hace poner en valor y relevancia el otro polo. Entonces, si nosotros nunca frenamos, si nosotros nunca disfrutamos del no trabajo, de las llamadas fiestas, como solía tener la humanidad, en antiguas civilizaciones sobre todo, nació de muchas festividades la humanidad. Si nosotros perdemos eso, perdemos en gran parte nuestra condición de humano y perdemos el valorar lo que es la actividad, lo que nos da la actividad. Podemos hacer una analogía con las energías masculinas y femeninas, que también se está hablando mucho de eso, y que es cierto que todos tenemos esas energías y que tenemos que equilibrarlas, no tenemos que oprimir. Entonces, si nosotros nunca frenamos, si nosotros nunca dejamos de caminar, la pregunta que a todo el mundo le puede llegar a pasar en algún momento de la vida es ¿a dónde estoy yendo? Y son las típicas crisis de edades y demás de gente que se despierta y dice ¿qué hice toda mi vida? Porque simplemente caminó, porque simplemente avanzó. Y realmente cada vez va a ser más castigado aquel que no tiene una planificación estratégica de su vida. Si no sabe utilizar sus recursos, sobre todo su tiempo, que es su energía, que es lo que más se va a valorar, ya se está valorando más que cualquier cosa. La atención de las personas hoy es una moneda de intercambio. A través de las redes sociales, a través de YouTube, por ejemplo, lo que buscan estas grandes plataformas es que las personas se queden ahí y que no se vayan. Entonces cada vez va a ser más valorado esto. Y nosotros lo desperdiciamos como si nada. Y sobre todo, más allá de lo redituable económicamente que esto puede ser, me refiero a la vida. La vida no tiene valor para nosotros y sin embargo lo damos por hecho. Y en este comienzo de año yo personalmente decidí frenar, decidí irme de vacaciones a un lado, pudiendo hacerlo para vivir un momento del éxodo de personas que quieren escapar de una vida a la cual después tienen que volver y tienen que financiar ese escape, por lo cual terminan presos de una vida que no quieren. Y necesitaba frenar porque llegué a fin de año con lo justo de energía, estaba realmente muy agotada, fue un año muy intenso y aprendí muchísimo, muchísimo. Así que, sin embargo, en esa quietud apareció estas ganas de crear inmensas. Y bueno, justamente en estos no momentos, en estas pausas donde no se hace nada y no se piensa en qué se va a hacer después, es donde aparece lo humano, que es lo que nos hace humano, la creatividad, la capacidad de crear, de pensarnos a nosotros mismos, de tener conciencia de que somos seres finitos, de tener conciencia de que un día vamos a morir. Son todas cosas que el resto de las especies no tienen y nosotros sí. Y solamente aparecen en momentos de quietud donde nos sentamos a pensar y, por qué no, a conversar, como hacían los filósofos. Eso está en
en nuestra genética y es un llamado que tenemos permanente de buscar momentos de contacto con otra persona y filosofar de la vida. Lo que pasa es que está mal visto, está visto como una persona que no hace nada, una persona que no es productiva y todo lo contrario. Les voy a leer un fragmento del inicio de este libro, que son 5 capítulos. Sin embargo, no son capítulos como los conocidos, donde empieza y termina pronto, sino que tienen su desarrollo bastante largo. De hecho, todavía no terminé el primer capítulo. El primer capítulo se llama Consideraciones sobre la inactividad. Y hay muchos ejemplos y muchas anécdotas importantes que cuenta y de historias de otras culturas, de cómo ven el tema de la inactividad. Pero voy a leer un fragmento que no es representativo, como les decía, lo importante es que lo puedan leer, pero bueno, que quizás nos despierta algo. Con ello se hace desaparecer el tiempo realmente libre que no pertenece al orden del trabajo y la producción. Ya no conocemos aquel reposo sagrado y festivo que reúne intensidad vital y contemplación y que incluso es capaz de reunirlas cuando la intensidad vital llega al desenfreno. El tiempo libre carece tanto de la intensidad vital como de la contemplación. Es un tiempo que matamos para impedir que surja el tedio. No es un tiempo realmente libre, vivo, sino un tiempo muerto. Una vida intensa hoy implica, sobre todo, más rendimiento o más consumo. Hemos olvidado que la inactividad que no produce nada constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida. A la obligación de trabajar y rendir se le debe contraponer una política de la inactividad, que sea capaz de producir un tiempo verdaderamente libre. La inactividad forma lo humanum. Lo que vuelve auténticamente humano al hacer es la cuota de inactividad que haya en él. Sin un momento de vacilación o de interrupción, la acción, Handel, se rebaja a ciega acción y reacción. Sin calma se produce una nueva barbarie. El callar le da profundidad al habla. Sin silencio no hay música, sino nada más que ruido y alboroto. El juego es la esencia de la belleza. Allí donde solo reina el esquema de estímulo y reacción, necesidad y satisfacción, problema y solución, propósito y acción, la vida degenera en supervivencia, en desnuda vida animal. La vida solo recibe su resplandor de la inactividad. Si se nos pierde la inactividad en cuanto a capacidad, nos parecemos a una máquina que solo tiene que funcionar. La verdadera vida comienza en el momento en que termina la preocupación por la supervivencia, la urgencia de la pura vida. El fin último de los esfuerzos humanos es la inactividad. Yo creo que además de ir contando ideas, este autor, Byung-Chul Han, también hace poesías y realmente te toca el alma con cada frase que dice. A veces uno puede decir es repetitivo, bueno, es justamente esta mentalidad de productividad en la que estamos, en la que anda al grano, contámelo rápido, corto, conciso. Por eso otra parte de este canal se va a dedicar a generar ideas de comunicación en los tiempos actuales, porque tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a relacionarnos con las reglas actuales. Nosotros tenemos en nuestro ADN mucha información que hemos acumulado a lo largo de la evolución que nos permite comunicarnos a otras velocidades, no a las actuales, y el tiempo se va a acelerar cada vez más. Pero ¿para qué hay que aprender a jugar en este juego? Hay que aprender a jugar en este juego para ser libres, para que no nos lleve la corriente y para poder tener nuestros espacios que nos hacen humanos, que son estos espacios de inactividad.
a mí me gustaría continuar profundizando qué es la inactividad y demás, y qué representa en la vida de cada uno. Es muy importante que esto lo llevemos a nuestra propia vida y descubramos esos momentos donde, che, acá se suponía que iba a descansar y me la pasé haciendo. Y les aseguro por experiencia personal también, el 99% de nuestras vacaciones de la vida han sido haciendo y no realmente siendo. Por eso estamos cansados, por eso no damos más, por eso ya no basta 15 días de vacaciones al año. Por eso los niveles de rendimiento cada vez son más bajos y uno tiene que trabajar más. ¿No será que necesitamos esa pausa creativa, ese descanso, ese ser, simplemente ser, para volver a despertar en nosotros, en nuestra humanidad, en nuestro ADN, toda esa inventiva que hemos tenido a lo largo de la historia? ¿No será que debemos frenar para volver a arrancar? Bueno, si te quedaste hasta acá te agradezco, y podés poner obviamente que te gusta y hacer comentarios si querés, y si no, no pasa nada. Me encanta hacer esta experiencia nueva para mí, y espero seguir haciéndolo. Así que voy a escuchar también sugerencias. Como les decía, esto es de crecimiento mutuo. Yo también voy a ir creciendo y evolucionando, y espero poder pronto volver a subir otro video. Un beso.